Perspectiva Legal. Hemos convocado a Héctor Contreras, colaborador de Proyecto Puente. Buenos días, Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Alberto Medina. Gracias, mucho gusto de saludarte a ti, a tu auditorio. Igualmente, y a Cintia Arco Amarillo, de Sonora Ciudadana también. ¿Cómo estás, Cintia? Gusto saludarte, bienvenida. Buenos días, igualmente. Un saludo a todo tu auditorio. Héctor, ¿quién quiere empezar? ¿La valoración legal sale o no o libre Padres? ¿Qué hay? ¿Qué hicieron las autoridades? ¿Por dónde empezamos? Primero las damas, por favor. Sí, adelante, por eso, cualquiera de los dos. ¿Por dónde empezamos? Adelante, Cintia. Bueno, sí. Pues existen dos juicios de amparo, ¿no? Un juicio de amparo fue contra un juez de la Ciudad de México por los delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal por $8 millones. El 14 de julio del 2017 se resolvió el juicio de amparo, determinando conceder el amparo y protección de la justicia federal a Guillermo Padres. Sin embargo, este juicio de amparo fue nada más para efectos, es decir, no fue un amparo liso y llano, entrando al fondo del asunto, sino que únicamente al juez de la causa se le dejó la libertad de decidir si se encuentra satisfecho o no el requisito de procedibilidad consistente en la denuncia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda. Asimismo, se le otorgó el amparo para efectos de que el juez analizara los argumentos de la defensa de Padres, que básicamente eran que no se había iniciado el procedimiento de comprobación fiscal, que no se le había dado oportunidad ante la Secretaría de Hacienda de defenderse y acreditar la procedencia lícita de las operaciones. Asimismo, en el delito de defraudación fiscal era necesario que se le diera derecho de audiencia para comprobar los ingresos que él tenía y si eran objeto o no de gravarse pues por medio de impuestos. Y por último se concedió el amparo para que hiciera una correcta valoración de las pruebas. Pero esto no significa que vaya a salir libre, o sea, sino que nada más fue para efectos de que se deje insubsistente el auto de formal prisión en cuanto a los $8 millones y se dicte otro en la que se analice todo lo que dije, ¿no? Y en el 4 de agosto la Procuraduría se va al recurso de revisión, que fue el 211 del 2017, y ya el Tribunal Colegiado en materia penal confirma la sentencia de este 8 de noviembre, o sea, antier, concediendo el amparo y protección al exgobernador en los términos narrados, o sea, manifestados por el juez de distrito, ¿no? Existe un diverso amparo también, este es contra el auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este ya fue por los 178 millones de pesos. En este amparo, aquí se determinó conceder el amparo a Guillermo Padres para que deje insubsistente el auto de formal prisión y determine de manera fundada si está acreditado o no el cuerpo del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es decir, aquí no está diciendo que no existe ese delito, sino que el juez de la causa tiene que fundar y motivar por qué él considera que sí está acreditado ese delito. Por otro lado, aquí es donde sí hay que tener cuidado porque aquí sí se otorgó el amparo liso y llano. Es decir, ya el juez de distrito decidió que no está acreditado los elementos del delito de delincuencia organizada y por tanto debe dejar insubsistente el auto de formal prisión por este delito. Esto significa que, o sea, la Procuraduría, este fallo todavía no ha quedado firme, sino que todavía es materia de revisión por un tribunal colegiado en caso de que la Procuraduría interponga el recurso de revisión correspondiente. Pero el colegiado si confirma el fallo del juez de distrito, sí sería si el juez de la causa sí tendría que dictar un auto de libertad por falta de elementos para procesar, en cuanto al delito de delincuencia organizada, que es el único grave que le queda a Guillermo Padres, y por tanto se habría posibilidades de que saliera en libertad.
sin perjuicio de que la Procuraduría, por medios posteriores de prueba, actúe nuevamente en contra del inculpado. O sea, que integre nuevamente la averiguación previa, donde él determine que sí existen elementos para procesar por la delincuencia organizada, pero tendría que volver a solicitar la orden de aprehensión en contra del exgobernador. Héctor, ¿cómo ves? Como pudiste escuchar, Luis Alberto, los comentarios, las observaciones de la abogada, son cuestiones sumamente técnicas que muchas de las veces escapan a la comprensión del ciudadano ordinario. Lo que sí es cierto, y regresándonos un poquito a la entrevista que rindió la última vez el exgobernador Padres, alegando que era un perseguido político, eso es totalmente irreal, ¿no? El señor Guillermo Padres está enfrentando cargos por delitos del orden federal que la autoridad ministerial consideró en su momento como sujeto activo. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en los términos de los amparos otorgados, pues es muy probablemente que recobre su libertad muy pronto. Porque en el caso del amparo concedido contra el delito de delincuencia organizada, el juez de amparo está determinando que no está acreditado el cuerpo del delito, y si no ha recobrado su libertad es porque se interpuso un recurso de revisión contra esa sentencia de amparo. Pero esto nos lleva a hacer la siguiente pregunta: bueno, ¿por qué en un asunto tan importante, en un asunto tan delicado, tan trascendente, en donde el bien jurídico tutelado es la afectación patrimonial de una entidad federativa, la Procuraduría General de la República integra una averiguación con tantas deficiencias, con tantas irregularidades? No era un asunto más que tenía la PGR dentro de su área de investigación. Era un asunto suficientemente relevante como para que con toda pulcritud, con una excesiva técnica, integraran la averiguación para evitar cualquier situación como la que se está presentando en este momento. Estas resoluciones de los jueces de distrito creo que dejan muy mal parada a la Procuraduría General de la República, al igual que al coadyuvante o asesor jurídico que haya tenido el gobierno del Estado en la supervisión de este tipo de averiguaciones. No se vale que cuando aquí en Sonora se nos dijo las cuantiosas montos dilapidados del erario público, resulta que en menos de un año, están echando abajo todas esas versiones, porque la autoridad ministerial investigadora, con una incapacidad manifiesta, integra una averiguación deficientemente, y ahí tenemos los resultados. Yo no sé, aquí tiene uno que quedar muy claro. Aquí, en los términos en que se están dictando las sentencias, el juez no está diciendo que sea inocente. Lo que está diciendo el juez es que el órgano de acusación no realizó con pulcritud, no realizó conforme a derecho las actuaciones y no le acreditó con las pruebas idóneas la comisión de esos delitos, y en otros amparos que se conceden la presunta responsabilidad de él. Porque no hicieron un buen trabajo, pues no le comprobaron a Guillermo Padres, no le están comprobando lo que le acusaron, es lo que me quieres decir, Héctor. Exactamente. Estamos frente a una averiguación, o a las averiguaciones que se le integraron y que posteriormente fueron puestas en conocimiento del juez de las causas, que tenemos averiguaciones sumamente deficientes.
averiguaciones en las que no se aportaron los medios de prueba encaminados a acreditar las conductas delictivas que se le atribuyen a Guillermo Padres. Y esto se está mandando un mensaje muy funesto a la sociedad a la sociedad en general y a la sonorense en particular, que cualquier servidor público se puede enriquecer mediante actos inapropiados, disponiendo del erario público, y muy probablemente no le pase nada. Y muy probablemente después de haber sorteado en un tiempo mínimo el proceso, recobre su libertad. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y la afectación patrimonial del Estado? ¿Quién la va a resarcir? Porque independientemente de inocencia o culpabilidad, hay una afectación patrimonial que es inobjetable. Y esa afectación patrimonial sigue subsistente y no se ha resarcido al Estado de Sonora con los montos de las cantidades que se dispusieron. Eso sería muy grave, porque independientemente de la responsabilidad penal, también hay responsabilidades administrativas y donde las resoluciones que se emitan también imponen la obligación de resarcimiento patrimonial. Entonces, creo yo que la PGR en este caso debió de haber sido mucho más escrupulosa, debió de haber sido mucho más técnica y debió de haber puesto a cargo de esas indagatorias al personal más capacitado, más profesional, más técnico, a que integrara esas averiguaciones y por lo que estamos dándonos cuenta, esto no sucedió y lo acabamos de ver en un asunto similar con el gobernador de Veracruz, en donde también estuvieron a punto de echarles abajo la vinculación a proceso. Entonces, aquí el mensaje que se envía es un mensaje de impunidad, es un mensaje de que no pasa nada y que puedes disponer de recursos públicos y difícilmente te lo van a acreditar. ¿Por qué? Porque el órgano técnico de investigación no está al nivel de las exigencias mínimas que se requieren para tener a una persona, para llevar a una persona a una sentencia de condena. Es el gran problema que tenemos. Cintia, para concluir, ¿cómo ves la interpretación? ¿Tú también crees que saldrá rápido con todo esto para cerrar? Sí, coincido totalmente con el licenciado, porque es ilógico, o sea, si un delito se cometió en el transcurso de 6 años, o sea, donde tenían todos los elementos, o sea, para cometerlo, todo a su favor, demasiado organizado. Entonces, ¿cómo la Procuraduría integra una averiguación previa en meses? O sea, y de manera que ni siquiera ni siquiera se acreditó la procedibilidad de la denuncia para poder analizar si se cometió o no el delito. O sea, ni siquiera lo básico, pues, o sea, la base para la averiguación previa. ¿Crees que pronto salga entonces? Pues posible, o sea, si lo confirma el colegiado, sí. Muy bien. ¿Conclusión, Héctor, entonces? Bueno, la conclusión es que era una inmensa copa llena de espuma y le soplaron e inmediatamente se diluyó. Es decir, frente a hechos tan graves y tan relevantes como los que se le atribuían al gobernador Padres, en menos de un año o en un año aproximadamente, la defensa echó abajo la averiguación previa. Eso es sumamente lamentable que en nuestro país aún se siga manteniendo una institución ministerial deficiente, anquilosada, con una proclividad manifiesta a ciertas conductas inapropiadas, y son los que se encargan de investigar los delitos. ¿De dónde viene el origen, Héctor? ¿De dónde viene? Es decir, porque los que cacaraquearon
que había los elementos y que coadyuvaron, ¿te acuerdas en su momento, la investigación y que a la integración del expediente, casi que habían hecho la chamba, fue la Fiscalía Anticorrupción, ¿recuerdas? Es decir... Sí, claro, aquí el punto es que de acuerdo a los datos que se allegaron a las averiguaciones previas, según lo que se declaró en su momento, gran parte de esas pruebas de cargo emanaban de la Fiscalía Anticorrupción. Pero quien ejercita acción penal aquí es el Ministerio Público Federal. Es decir, yo te aporto pruebas, yo te llevo los elementos que estimo que hay, pero tú, agente del Ministerio Público, dime si esto es suficiente o se requieren otro tipo de pruebas, se requieren de dictámenes, etcétera, etcétera. Y entonces, al final del día, todos los elementos, todos los medios de prueba que se aportaron, de acuerdo al criterio del órgano jurisdiccional que emitió el juicio de amparo, fueron ineficientes, no está acreditada con la contundencia que a nosotros nos dijeron el delito de delincuencia organizada, tampoco el de actividades con recursos de procedencia ilícita, ni tampoco el delito de evasión fiscal. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuál delito entonces fue el que cometió el señor Padres? Porque por los cuales se ejercitó acción penal, hay un amparo cuando menos de fondo que esté echando abajo el delito principal, el de delincuencia organizada. Pero esto va a traer otra consecuencia, aun y cuando el amparo otorgado beneficia únicamente a los quejosos o a quien lo hayan promovido, quienes tengan el carácter de inculpados, en este caso, otros servidores públicos o particulares que hayan sido consignados, que se haya ejercitado acción penal en contra de ellos por estos mismos hechos, fácilmente van a conseguir también una sentencia de amparo favorable. Totalmente. No, imagínate, Héctor, ya para cerrar, porque tengo que hacer un corte, si nos vamos caso por caso, desde Jorge Morales, desde Pancho Plata, es decir, si nos vamos caso por caso y al final del día no nos salen las cuentas, ¿eh? Totalmente, y ya no más faltaría que al rato se le tenga que ofrecer una disculpa pública al señor Padres por afectación su imagen, por un daño moral, ¿verdad? Después de una disposición, de una dilapidación del erario público mayúscula. Esto no puede ser, esto amerita un análisis muy serio, porque no es posible que, habiendo sido el mismo agente del Ministerio Público quien tuvo a su cargo las averiguaciones, en todas le están dando un golpanazo con tal contundencia que lo único que nos queda claro es que no hay aptitud, que no hay capacidad, que no hay técnica para investigar en nuestro país delitos importantes, delitos que lesionan gravemente el erario público. Y esto viene y nos genera impunidad. Eso es lo más grave, eso es lo más lamentable y pues, ¿qué vamos a hacer ahora? La afectación patrimonial ahí está. El faltante de los recursos públicos ahí están. Entonces se esfumaron, se fueron solos. ¿Qué fue lo que pasó? Porque resulta que a los que se consideraba como presuntos responsables de esos ilícitos nos está diciendo un juez de distrito que no es así. Muy bien. Te agradezco mucho, Héctor. Muchas gracias. Ahí estamos, Luis. Buenos días. Cintia, gracias, o no sé si tengas algo más que decir al respecto. Pues muchas gracias y pues nada más nos queda exigir a la Procuraduría que integre bien la averiguación previa, que recabe pruebas y que ejercite nuevamente, o sea, que solicite nuevamente la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada. ¿Sí lo pudiera solicitar de nuevo, la orden de reaprehensión? Así es, sí, sí se puede. O sea, no se puede juzgar dos veces por el mismo delito, pero aquí Padres todavía no ha sido sentenciado, o sea, no ha sido juzgado. Sí se puede volver a recabar pruebas y
que se solicite nuevamente la orden de aprehensión. Pero por el momento sí se tiene que dictar auto de libertad. Se tiene que dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, si se confirma por el colegiado. Interesante perspectiva. Gracias, Cintia. Buenos días. Muchas gracias. ¿Qué